Respecto al pago de lo indebido, en lo que refiere a pago contrario a la moral y a buenas costumbres, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué es la torpeza? ¿Sí? La torpeza, señores, es actuar en contra del derecho. O sea, si yo actúo en contra de lo que la ley prevé, soy torpe, ¿sí? Y allí encontramos la torpeza bilateral y la torpeza unilateral. La torpeza unilateral es cuando una de las partes es torpe, o sea, actúa en contraderecho en el contrato, convenio contractual que está llevando a cabo. Y la torpeza bilateral es cuando ambas partes, son torpes respecto a las previsiones legales. O sea que actúan en una situación contraria al derecho. Bien. Supongamos que yo de pronto lo que quiero es contratar con una persona que, bueno, consiga o adapte gente en Brasil para traer a Argentina a los efectos de trabajar en una casa tolerante en provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que está prohibido por la ley una casa de tolerancia o una casa de citas, como se le dice también en provincia de Buenos Aires. O sea que de hecho el contrato es contrario a la moral y las costumbres. Ahora, si este hombre no me consigue la gente para trabajar, ¿yo puedo ejecutarle el contrato? La falta de cumplimiento no se lo puedo ejecutar porque he sido torpe cuando contraté con él. He contratado en base a algo contrario a la ley, ¿sí? Por más que sea la ley explícita, implícita y no explícita, ¿sí? Ahora, esta persona, cuando llega y me dice, mire, en realidad yo trabajé mucho en la cuestión de este contrato, págueme, ¿me puede ejecutar? No, tampoco, pero los dos somos torpes. Debe ser cuando lo el tema de Einer, ¿sí? En el Congreso, en 1868, él explicaba que era preferible tener perdidosos y no que alguien venga a hacerse contrario a la ley, ¿sí? Y con ello poder lucrar, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la torpeza unilateral? ¿Sí? En la anterior que hemos visto tenemos la torpeza bilateral. ¿De qué análisis tenemos? Bueno, sí, cuando encontramos el tema de Citibel, ¿sí? El famoso tema jurisprudencial de Citibel, ese que nos hablaba de aquella propiedad que había sido locada, perdón, a los efectos de poner en el lugar una casa de tolerancia, ¿sí? Una casa de citas. Claro, la habrán remozado, le habrán puesto favoritos de colores, no sé qué se le ponen de esas cuestiones, pero cuando el locatario lo quiso habilitar, no le permitió habilitarla el gobierno de la provincia. Claro, ¿por qué? Porque está prohibido justamente una casa de tolerancia en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hizo de ahí en más? Hizo una presentación, ¿sí? La famosa presentación del tema de la casa de Citibel, donde sostenía que había un enriquecimiento sin causa de parte del locador, porque el locador estaba percibiendo un dinero mensualmente que era la locación, mientras él no podía ejercer justamente el objeto del contrato, que era la tolerancia. ¿Sí? Bien. ¿En qué termina esto? Termina en aquello que había dicho Vélez Arfield, ¿sí? El juez no puede intervenir en el contrato que es contrario a la ley. Lo único que sí puede hacer es decretar la nulidad del contrato. El juez en este caso decretó la nulidad del contrato y con eso no efectos. ¿Qué quiere decir no efectos? Que en realidad se iba a devolver la cosa locada al locador en el estado que estuviere. Si gastó dinero en las lucecitas de colores o en la pintura o en la remodelación, el locatario tendría que saber el locatario que, bueno, el objeto era prohibido de la ley. ¿Sí? Ahora, si de pronto había obligaciones pendientes, o sea, locaciones no pagas al locador, el locador tendría que haber sabido, si no controla la ley, no podía ejecutar justamente la locación de ese contrato. ¿Sí? Bien.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestro derecho la torpeza bilateral sí no puede ejercerse entre las partes. La torpeza unilateral es diferente. La torpeza unilateral, cuando uno de los dos actúa en contra de la ley y el otro no, aquel que es inocente en la actuación puede demandar al culpable, o sea, al que actuó contra la ley. Supongamos que yo me voy a África y en Kenia, hablando con una persona, me encontró que él, desde su país, ¿sí?, puede vender mujeres a los efectos de casa de tolerancias. Y yo digo, qué maravilla, entonces contrato con él, adquiero mujeres para casa de tolerancias y las instalo en la provincia de Buenos Aires. Bien, el keniano no sabe de pronto que en Argentina y en Buenos Aires propiamente está prohibido, ¿sí?, no vive aquí, que está prohibida la casa de tolerancia. Yo sí lo sé. O sea, en ese contrato hay un culpable de actuar en contrario que soy yo, y hay un inocente que es el keniano. Ahora, supongamos que me traen las mujeres. Listo, llego a Buenos Aires. ¿Qué tengo que hacer? Claro, yo tendría que pagarle absolutamente todo lo que combine en el contrato, mandar nuevamente a las mujeres a sus lugares, pero yo no puedo ejecutarlo él porque de pronto las mujeres que me trajo eran de mayor edad y la menor tenía 62 años. Imposible ejecutar un incumplimiento. ¿Por qué? Porque yo era culpable de estar en un contrato contrario a la moral o a la costumbre. No lo puedo contratar, ¿sí? La torpeza en estos casos es unilateral, es mía, ¿sí?, no es del keniano. Bien, ahora vamos a los estándares de Westerveld. Westerveld, en su momento, cuando habló de todo esto y que el código actual sí mantiene el mismo régimen, sostiene que los torpes no pueden ejecutarse entre sí. Y es real, ya sentado en el tema que hablaba en la casa de Westerveld y que explica muy cabalmente Salas en su obra, ¿sí?, los torpes no se pueden ejecutar. Ahora, Bibiloni, ¿sí?, en el código que él proponía, el esbozo de Bibiloni, ¿sí?, del 36 y el esbozo presentado en 37, él decía que los torpes podrían ejecutarse entre sí. Y él planteaba esto en el artículo 337 de su código, de su reforma del código. Y decía o sostenía que los torpes tendrían que poder ejecutarse entre sí y lo ganancioso en el expediente, no salir del expediente, sino directamente tendría que ir a fondos de la educación, ¿sí? Claro, ¿de dónde había tomado este precepto de Bibiloni? Bibiloni lo había tomado seguramente el 1331 del Código Español. Cuando el Código Español decía, en su momento, que los torpes, ¿sí?, al ejecutarse el gananciado, el dinero recaudado en el expediente, iba directamente al Palacio de la Educación, o sea, educación. Ahora, mismo tema también tuvo Cuba. Cuba lo que hace es sostener que los torpes pueden ejecutarse entre sí, pero lo gananciado no va a ser retirado por quien ganó justamente el pleito, sino que va a ser derivado a fondos de la vivienda cubana. Así que tenemos más o menos el mismo régimen entre España, que deriva los fondos gananciados al código, al instituto o palacio, perdón, de la educación, y Cuba, que los deriva justamente a fondo de la vivienda. Pero vieron, señores, que siempre hay una eclepsis, ¿no? Siempre hay una eclepsis que nos dice la cosa al medio o a la mitad. En México, ¿sí?, del artículo 1885 al 1893 del Código Civil mexicano refiere justamente a reconocimiento sin causa. Y ahí el Código Civil mexicano nos dice que los torpes no pueden repetirse entre sí, manteniendo el criterio que nosotros tenemos en nuestro país, ¿sí? Pero, como siempre hay una eclepsis, resulta ser que el Distrito Federal, ¿sí?, el artículo 1229 del Código Civil y Comercial del Distrito Federal de México
permite la ejecución entre los torpes. Y ese artículo dice que lo gananciado del expediente no va a ir directamente para quien hubiere ganado, sino que el 50% de ello va a quedar en el Estado. Y el Estado va a distribuir el 25% a fondos de la educación, tal cual lo que decía España. Y el otro 25% a fondos de la vivienda, tal cual lo que decía Cuba. ¿Sí? Totalmente ecléptico. Bien, con esto cerramos lo que es pago de lo indebido y nos vemos. Hasta luego.